Hola, buenas tardes. Es para mí un honor asistir, aunque sea en este formato de videoconferencia, a este sexto ya Congreso de Sustancias Psicoactivas aquí en la Ciudad de México. Ante todo quisiera dar gracias a los organizadores por haberme invitado y quisiera pedir disculpas, ya que debido a mi salud no he podido asistir en persona, cosa que me hubiera gustado mucho, pero intentaremos salvar las dificultades de este medio y llegar al fondo del mensaje, que es lo importante, pese a las formas. He titulado esta conferencia Locura, Muerte y Amor. Es una conferencia sobre el trabajo del doctor Salvador Roquet, un psicólogo mexicano. Supongo que todos lo conocéis, pero os voy a hacer una pequeña introducción de quién era él. Salvador Roquet fue realmente un innovador en el campo de la psicoterapia. Fue realmente un revolucionario en el campo de la psicoterapia psicodélica y fue una de esas personas realmente especiales, que sin duda irrepetibles, ¿no?, que se dicen, de otro tiempo. Para entender la figura de Salvador Roquet, lo primero que uno ha de entender es el entorno en el cual el doctor Roquet desarrolló su trabajo, que fue en el marco de los años 60, finales de los 60, principios de los años 70. En ese momento el mundo era muy diferente. En ese momento lo que sabíamos y la cultura aún no estaba desarrollada como hoy está desarrollada. Justo en ese momento en Estados Unidos y en todo el mundo se empezaba a tener en cuenta el valor de las culturas indígenas. Hasta ese momento las culturas indígenas habían sido consideradas poco más que tonterías de salvajes, sino cosas peligrosas a ser perseguidas. Y por primera vez, debido a una serie de circunstancias, estudios antropológicos, la famosa novela de Carlos Castaneda, las culturas nativas empezaron a llegar al gran público y empezaron a ser valoradas. También aquí en México eso empezó a pasar. También en ese momento una serie de personas empezaron a valorar y a trabajar y a ver el valor de esas poblaciones, de esas culturas, porque no es una, son muchas culturas que habían y que realmente tenían muchas cosas a aportar a la cultura occidental. Sobre todo en un momento en el cual la cultura occidental, de una manera parecida a lo que está pasando ahora, estaba en un momento de crisis valores, de crisis de paradigmas. Es en ese momento que tiene sentido ubicar el trabajo de Salvador Roquet. En un momento en el cual, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, el paradigma principal, el referente psicológico que había, era Erich Fromm. Curiosamente, un psicoanalista, alumno de Freud, que había desarrollado una visión humanista y espiritual de la psicología y de la psicoterapia. Eso nos muestra, para empezar, la distancia que hay con el paradigma actual. Y eso hace que hablar de Roquet en este momento sea para mí muy importante. Siempre ha sido importante el trabajo de Roquet para mí, porque, entre otras cosas, es mi tío y me influenció muchísimo en mi vida y tuvo un papel que me ha traído hasta aquí, de hecho. Entonces, pero aparte de eso, realmente como psicoterapeuta, creo que el trabajo de Roquet tiene una vigencia continua. Sin embargo, aún hoy en día creo que aún tiene más importancia. ¿Por qué? Porque en este momento se está hablando de lo que es el renacimiento psicodélico. Un renacimiento psicodélico que podéis encontrar en las redes sociales, que podéis encontrar en los principales diarios
de Estados Unidos, las revistas, artículos sobre lo innovadora de la terapia con MDMA para el tratamiento de estrés postraumático, los tratamientos con psilocibina, el nuevo hospital que abrió la Johns Hopkins para el estudio de la psilocibina, la Beckley Foundation en Inglaterra. Realmente parece que sea un momento en el cual estas sustancias vuelven a cobrar un interés y se vuelve a plantear la posibilidad de ejercer la psicoterapia asistida con psicodélicos de manera legal, incluso pública. Claro, lo que pasa, lo que realmente en este momento creo que hace que la figura de Roquet tome importancia, es que todos estos conocimientos, toda esta manera de trabajar que se está haciendo ahora, que se está intentando construir, parte de una cultura muy concreta, que es la cultura anglosajona. La cultura anglosajona, Estados Unidos especialmente, como todas las culturas, evidentemente, tiene su parte buena y su parte no tan buena. Uno de los problemas de la cultura estadounidense y por tanto, que está influenciando en este renacimiento psicodélico es, lo primero, el trato que aún tienen ellos con sus pueblos indígenas. De manera que se da la paradoja que existiendo culturas y colectivos que utilizan esas plantas y esas sustancias desde hace más de 100 años, algunos de manera ancestral, no están siendo tenidos en cuenta en el momento de desarrollar esta psicoterapia. Se está partiendo de un planteamiento totalmente occidental e incluso, yo diría, etnocentrista respecto a Estados Unidos y su cultura. El otro elemento que también contrasta con el trabajo de Roquet, ¿no?, en ese punto, y que creo que hace que el trabajo de Roquet tenga una relevancia, es el hecho del paradigma psicológico que actualmente se maneja. El paradigma psicológico que actualmente se maneja es el paradigma biologicista, biológico, reduccionista, donde los problemas mentales son debidos a desequilibrios químicos en el cerebro, a problemas neurológicos que generan problemas mentales. Ahí detrás hay una concepción materialista de lo que es la mente y la conciencia, en la cual la misma conciencia y la mente no son nada más que epifenómenos del funcionamiento biológico y cerebral. Por tanto, todo se puede resolver mediante la química, mediante la modificación de ese órgano. Sin embargo, eso no deja de ser una teoría, unas hipótesis que de hecho no tienen un sustento sólido, ni existen pruebas sólidas que demuestren eso. De hecho, hay muchos fenómenos que contradicen esas teorías y esas hipótesis que, sin embargo, están siendo totalmente obviados o disimulados dentro de este proceso de renacimiento psicodélico. Entonces se puso mucho énfasis en las resonancias magnéticas para ver cómo funcionaba el cerebro, en los escáneres cerebrales, salieron bonitos diagramas de cómo esto funciona en el cerebro, pero la verdad es que eso no solo no está aportando mucha información a cómo funciona la psicoterapia o a cómo mejorarla, sino que además está dirigiendo ese renacimiento psicodélico hacia una farmacologización de las sustancias psicodélicas. De hecho, ya existen varios programas que están planteando que lo que es molesto de las sustancias psicodélicas son sus efectos psicodélicos. Que de hecho, si estas sustancias funcionan bien en el cerebro, lo único que es molesto es que las personas tengan que tener esas extrañas experiencias que de hecho para ellos son fantasías, como las experiencias místicas, las experiencias biográficas, el recordar tu nacimiento o conectar con el amor. Porque en realidad esos son efectos secundarios. Claro, eso contrasta mucho con el trabajo de Roquet.
Y el tercer elemento que creo que varía muchísimo el paradigma con el cual se había trabajado anteriormente la psicoterapia psicodélica y el que se está creando ahora, evidentemente tiene mucho que ver con los dos anteriores. Tiene que ver con una visión de que en realidad la psicoterapia no es necesaria. Entonces el psicoterapeuta se convierte en un mero acompañante. El trabajo del psicoterapeuta es básicamente un supervisor del viaje del otro, donde se trata de tranquilizarlo, y es la experiencia individual e interna de la persona lo que produce la curación. Por tanto, se está planteando unos tipos de tratamientos dentro de un marco médico materialista, muy caros, con sustancias muy caras, para muy poca gente y sin tener en cuenta gente como Roquet, que descubrió y trabajó y tuvo un gran éxito en su trabajo partiendo de paradigmas muy diferentes. Entonces, esta es la introducción que quería decir. ¿Por qué es tan importante el trabajo de Roquet? Pues por estos elementos, porque desde este renacimiento creo que aún hay muchos elementos a revisar, hay muchas cosas a mejorar. De hecho, creo que sabemos muy poco y que se ha de ir con real respeto y cuidado al trabajar con estas sustancias y al promover ciertas maneras de trabajar que en realidad no están tan claras ni están suficientemente probadas como para ver su efectividad. Haré una pequeña introducción sobre la vida de Roquet, de mi tío. Salvador nació en 1920, fue un niño abandonado, un niño que tuvo que crecer en casa de su tía, en una situación de pobreza, de dificultades económicas, y creo que eso es un elemento muy importante que ya marca una diferencia en su manera de trabajar, porque desde el primer momento él tuvo que luchar y encontrarse en un ambiente donde él no era considerado ni apoyado, sino que fue por sus propios recursos y por su propio trabajo que él logró tirar adelante, también por su brillantez. Está claro que Roquet tenía una mente muy brillante y fue capaz de estudiar muchísimo, de aplicar y de aprender a unos niveles que hoy en día son muy difíciles de encontrar. De hecho, fue gracias a las becas que él logró estudiar y estudió medicina, llegó a trabajar en epidemiología para la OMS, tuvo cargos políticos incluso para el Ministerio de Sanidad de México, desarrolló programas contra el paludismo en la Sierra Mazateca, cosa que le hizo tener un contacto muy directo con las comunidades indígenas y elaborar una relación muy cordial y de conocimiento directo. También le permitió conocer a esas personas como, por ejemplo, Alfonso Caso, que estaban manejando esa cultura indigenista y aprender más de esas culturas que justo empezaban a estar investigadas y descubiertas, ¿no? Entonces, de hecho, continuó trabajando, hubo un momento que abandonó esa política y perdió su trabajo y se dedicó entonces a ser cirujano pulmonar y neumólogo, y también estuvo trabajando precisamente con las comunidades indígenas, con los problemas de salud que existían en esas comunidades al respecto precisamente de los pulmones. Fue mucho más tarde, debido a circunstancias personales, cuando en 1957 decidió él estudiar además psicología, especializarse en el trabajo psiquiátrico, y fue en ese momento en el cual él entra en contacto con las sustancias psicodélicas.
En esos momentos, en todas las universidades, en muchos sitios, en el año 57, se estaban desarrollando estudios sobre psicodélicos, un poco como está pasando ahora, pero realmente con una mano mucho más abierta, con una curiosidad respecto a algo desconocido que representaba una novedad y que hizo que en muchos lugares, como en la Universidad de México, se desarrollaran programas de experimentación con psilocibina, con LSD, con mescalina. Roquet participó en uno de esos experimentos y realmente le dieron mescalina. Tuvo una experiencia que hoy se diría una experiencia cumbre. Lo que pasa es que esa experiencia cumbre le dejó realmente desubicado. De hecho, le dejó tan desubicado que empezó él mismo a tomar terapia, incluso llegó a tomar medicación antipsicótica durante un año, intentando recuperar una estabilidad después de que su personalidad quedara profundamente desestructurada. Esa búsqueda, sin embargo, se inició en ese momento, lo llevó a continuar buscando a un viaje por Europa, en el cual encontró dos referentes a su vida muy importantes que le ayudaron a desarrollar su psicoterapia, como fue Alexander Neil. Alexander Neil era un pedagogo, un revolucionario pedagógico que desarrolló la escuela de Summerhill en Inglaterra, que veía la educación como uno de los ejes importantes en el desarrollo de la persona, sobre todo la educación en el amor. De ahí, y en el contacto con Alexander Neil, Roquet tomó esa idea de la importancia de la educación, de la importancia de empezar y de llevar a todos los niveles de la vida lo que era la sanación psicológica. Otro personaje que encontró ahí, que también evidentemente fue un apoyo y después una herramienta de trabajo que le fue proporcionada muy importante en su teoría, que fue Robert Hartman, que era un psicólogo que desarrolló una serie de test para comprender una nueva ciencia que él quería desarrollar, que era la ciencia de los valores. Entonces él desarrolló unos test de valores que más tarde Roquet adaptaría a su propio trabajo y los utilizaría como test de análisis de personalidad antes, durante y después de las sesiones psicodélicas, precisamente para poder valorar esos cambios profundos que sucedían en las personas en esas sesiones de psicoterapia. Cuando regresó a ese mismo 67, ese año 67, cuando regresó, él mismo, con la ayuda de la Fundación Albert Schweitzer, logró financiación y fundó en la Ciudad de México el Instituto Robert S. Hartman, dedicado a esa persona que le había influenciado tan profundamente en su visión de los valores humanos. Y también empezó a trabajar en un proyecto educativo en la Sierra Mazateca, construyendo unas escuelas para las comunidades indígenas. Entonces, fue en ese momento cuando él dijo: debo desarrollar esta herramienta que yo he conocido, que son las sustancias psicodélicas. Y eso, aquí empieza la singularidad del Dr. Roquet. Teniendo en cuenta que él tenía toda la información, tenía acceso a toda la información sobre el trabajo que se estaba llevando con psicodélicos en todo el mundo. En Europa había un movimiento de psicoterapia con psicodélicos que de hecho era la terapia psicolítica, que trabajaba básicamente con psicoanálisis y sustancias psicodélicas, donde se reunían en congresos cientos de profesionales y por tanto había muchísimo material. También en Sudamérica se había desarrollado, en Argentina, en Chile, ciertos experimentos alrededor de eso y tratamientos que habían llegado a hospitales.
Y en Estados Unidos, en ese momento se estaba empezando a desarrollar lo que se llamó la terapia psicodélica, de hecho, que era la terapia con dosis altas de psicodélicos que pretendían llevarla a la persona a la experiencia trascendental, a la experiencia mística y a la sanación mediante la recuperación de esa esencia espiritual o de esa conciencia espiritual. Sin embargo, Roquet, conociendo ese trabajo, porque decidió que para empezar a trabajar y para empezar a construir su terapia, donde él debía ir a aprender era a las comunidades indígenas. Entonces, en ese momento fue cuando Roquet se dirigió a Alfonso Caso y le pidió el contacto, le pidió la manera de conectar y él se la proporcionó con la chamana más famosa que había en ese momento, que era María Sabina, que se había hecho famosa precisamente por los trabajos de Gordon Wasson hacía casi una década. Entonces, Roquet llegó allí y ya desde el primer momento, como ya estaba ejerciendo de psicoterapeuta, se llevó un grupo de pacientes y los llevó a una sesión con María Sabina, con psilocibes, con hongos psilocíbicos, y observó qué pasaba en la sesión, cómo funcionaban esos procesos de curación. Eso se repitió cientos de veces. De hecho, él continuó aprendiendo, ya no de María Sabina, sino que tuvo contactos con muchos sanadores indígenas de varias etnias, tuvo contacto con gente del pueblo Wixárika, tuvo contacto con mijes, tuvo contacto con tarahumaras, donde en cada lugar, de hecho, aprendió también cómo funcionaba cada sustancia. Es de remarcar, por ejemplo, su relación con los mijes, donde él tuvo mucho interés por aprender a utilizar la sustancia que ellos utilizaban, que era la datura ceratocaula, un tipo de datura que crece en el desierto, muy, muy fuerte. Y para aprenderlo, porque ellos no querían compartir su conocimiento, llegó a un trato con ellos y les construyó una escuela, de manera que ellos le enseñaron la preparación y el uso de esa sustancia, que de hecho nunca transmitió a nadie. Y continuó siendo un secreto porque el doctor Roquet lo guardó. ¿De acuerdo? Ese es el punto de cómo él se planteó esa psicoterapia con psicodélicos. También introdujo toda una serie de elementos, ¿no? Que él tenía en cuenta y que en ese momento estaban ahí, ¿no? Como inspiración y como elementos que se utilizaban en psicoterapia, como por ejemplo el psicoanálisis, la logoterapia, la psicología transpersonal, la teoría de las corazas corporales de Reich, los tipos de terapia psicolítica y psicodélica que existían en Europa, la medicina orgánica, de manera que él construyó una nueva psicoterapia, un modelo de trabajo con los psicodélicos que era absolutamente innovador, que no copiaba la manera de trabajar de otras personas, sino que de alguna manera la inventó. Roquet observaba al hombre como una unidad, como una entidad biopsicosocial, ambiental y espiritual, en el que el amor era el eje de su existencia, la fuente integradora de la energía vital. Y la unión con lo espiritual era a través del amor, que era la fuente última de energía. A ese modelo terapéutico Roquet lo llamó psicosíntesis. Le llamaba psicosíntesis porque lo que él entendía es que para confrontar esos elementos traumáticos que producían la neurosis, la manera era atravesar la experiencia de la locura, que era la experiencia de la desestructuración
de la identidad y la experiencia de la muerte, que es lo que normalmente se conoce como experiencia de disolución del ego, la disociación total. Y solo atravesando esas experiencias uno podía conectar con su núcleo real de amor, con su espiritualidad. Entonces, lo importante de eso era después hacer una síntesis de esa experiencia, de esa unidad y reconstruir esa personalidad. De ahí ese nombre de psicosíntesis, de reintegración de los elementos que, debido a la neurosis, habían quedado fragmentados. El tratamiento de Roquet era muy variable. Dependía porque él trató a gente de muchos estratos sociales, de ambos sexos, con problemáticas muy diferentes, alcoholismo, problemas sexuales, incluso psicóticos, depresión. Anecdóticamente incluso trató a bastantes gringos hippies que venían desestructurados de experiencias psicóticas con psicodélicos en Estados Unidos, curiosamente. Entonces, era un tratamiento variable que mezclaba las sesiones individuales de psicoterapia clásica con sesiones grupales, con sesiones con sustancias, esas sesiones que ahora explicaré cómo funcionaban, y también en momentos de la terapia agarraba grupos de pacientes y los llevaba a tener experiencias con los sanadores. O sea, agarraba a esos pacientes en momentos de su proceso terapéutico y los llevaba, por ejemplo, a la Sierra Mazateca o a Matamoros o a Real de 14, y allí los dejaba. Tenía una sesión donde las que dirigían esa sesión eran los sanadores, los maracanés o quien fuera pertinente. Es muy curioso porque ahí quiero hablar de algo muy... Roquet sin duda aprendió del conocimiento indígena. Decía Walter Houston Clark que una de sus habilidades, que lo que había aprendido de los indígenas principalmente, y yo creo que es cierto, porque es un trabajo muy complicado, era el manejo de esos grupos grandes. Era capaz de mantener una presencia y una conciencia y una oportunidad respecto al tratamiento en grupos que a veces variaban entre 15 y 25 personas. No sin ayuda. Siempre contaba con un número muy grande de asistentes, entre los cuales había su fiel asistente, que era el doctor Pierre Fabró, pero también otros profesionales que a veces se unían, como había sido Walter Houston Clark mismo o Stanley Krippner, el famoso psicólogo estadounidense, estudiantes de psicología, alumnos suyos, también el doctor Richard Jensen estuvo participando en esas sesiones, incluso su esposa, mi tía Consuelo Carniago, que era psicóloga, también ayudaba, familiares, hijos que en esas sesiones cumplían diferentes funciones, poniendo la música, ayudando a los pacientes a ir al baño, e incluso antiguos pacientes que habían participado en las terapias y que en parte de su terapia era asistir en las sesiones. Otro elemento curioso, ¿no?, es que ahí, para que todos esos asistentes y él mismo efectuaba esas terapias uniformados con la bata blanca de doctor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionaban esas sustancias? Digo, esas sesiones. Esas sesiones con sustancias eran muy individualizadas, aunque fueran en grupo, ya que a cada paciente se le administraba una serie de sustancias que iban debilitando, intentando
promover esa desestructuración de la personalidad, profundizando poco a poco hasta que utilizaba sustancias que ya no eran psicodélicas, sino que eran sustancias disociativas, como fue la datura o la ketamina, y crear esa experiencia de locura y de muerte. Entonces, en las mismas sesiones participaban gente que cada uno tomaba sustancias diferentes y en dosis diferentes. Podía estar una parte del grupo viajando con LSD, había parte del grupo que estaba tomando psilocibina, parte del grupo que estaba tomando a lo mejor mescalina, había gente que estaba tomando datura. Y él sabía manejar esa dinámica de grupo, esas dinámicas de grupo. También se ha de tener en cuenta que había gente que, desde indígenas absolutamente iletrados hasta intelectuales, mujeres y hombres, de todas las edades posibles. De hecho, él ponía énfasis en que las sesiones, cuando más variedad de gente participaba y en momentos diferentes, eso facilitaba las transferencias en el grupo, las proyecciones que se creaban, y eso generaban situaciones muy curativas. Entonces, existía un ciclo de sustancias que puedo leer, ¿de acuerdo?, que intentaré mostrar, si puedo, como empezando por las semillas de Ribera corimbosa. Se ha de tener en cuenta eso. Él estudió también toda la botánica mexicana, empezó a experimentar, fue probando diferentes dosis y combinaciones de sustancias para ver cuáles eran las más efectivas y cuáles efectos eran los que mejor facilitaban esa obertura emocional, esa disolución del ego, esa eliminación de las defensas caracterológicas. Entonces él empezaba con las semillas de Ribera corimbosa y Pomea violacea, que solían ser bastante suaves. Después continuaba con hongos psilocíbicos. En la siguiente sesión solía utilizar hickory, peyote, Lophophora williamsii, y al final es cuando introducía los disociativos, como la datura y la ketamina, ¿qué quiero decir? A veces conjuntamente o en consecución con LSD. Cuando se acababa este ciclo, que se hacía normalmente un trabajo una vez al mes, una sesión al mes, que se alargaba durante 6 meses, 8 meses, dependiendo, viendo él cómo iba la evolución de cada paciente, variando esos grupos, creando esas dinámicas, según cómo se volvía a repetir el ciclo, sin que los tratamientos duraran nunca más de 2 años y medio, teniendo de hecho unas tasas de éxito que no han sido mejoradas en ningún trabajo con psicodélicos, ya que participaron entre esos años que tuvo él el instituto, que fue entre 1967 y 1974, con el Instituto Harman en el DF, tuvo alrededor de 1.700 pacientes de todos los tipos, y el índice de curación o mejora notable fue de un 85%. Yo creo que este es uno de los elementos que debería hacer reflexionar sobre la efectividad de la terapia y que realizaba Roquet y los elementos que él ponía en relevancia. Porque se ha de tener en cuenta de que, a diferencia de los experimentos que se están haciendo hoy, que son grupos controlados con un estatus social, un nivel intelectual y económico, él trabajaba con una amplitud de caracteres humanos y de seres humanos muy amplia, con
niveles de profundidad de las patologías muy diferentes. Y obtuvo estos resultados. Entonces, yo creo que esto nos debería hacer pensar, ¿no?, en realmente qué aportó el doctor Roquet, cómo hacía esa terapia que conseguía esos índices tan altos, ¿no?, de sanación. Me gustaría un poco hablar de cómo iba en esas sesiones, ¿no? En esas sesiones de sustancias, él no solo no ponía tanto énfasis en la experiencia con la sustancia, sino en todo el marco terapéutico. ¿Qué quiero decir? Precisamente en su diseño del trabajo terapéutico, lo que él pretendía era ablandar esas defensas caracterológicas, lograr que ese ego poco a poco se fuera disolviendo, facilitar esa disolución del ego, esa locura que podía llevar a la desestructuración de las defensas. Entonces, lo que hacía primero era reunir al grupo y hacía unas dinámicas terapéuticas donde la gente se conocían los unos a los otros porque eran gente que se habían encontrado por primera vez, y él mismo empezaba a observar y a notar cómo se iban creando esas transferencias. Cuando ya llevaban un rato y se habían mezclado los que ya habían hecho experiencias y ya les explicaban a los otros cómo iba a ir y calmaban o creaban ese ambiente de tensión, de expectación ante la situación, los introducía en una sala que él había diseñado donde practicaba lo que él llamó la saturación sensorial. La saturación sensorial pretendía esa desestructuración de la mente mediante la sobreestimulación a todos los niveles. Entonces, para que nos podamos hacer una idea de cómo funcionaba esa sala, ¿no?, que era una sala bastante amplia que contaba con colchones donde cada uno tenía delimitado, todos los asistentes, los equipos humanos estaban ahí también, y al fondo de la sala él tenía un escritorio donde él se sentaba y observaba todo eso. Ese setting, esa configuración de la sala terapéutica ya tenía una función muy concreta. De hecho, el mismo doctor Roquet decía sobre la actitud que debía tomar el terapeuta en esas sesiones, sentado en esa mesa central, ¿no?, que decía entre indiferente y desafiante. Claro, permítame introducir un toque de humor, pero mantenerse en una situación con 15 personas, en una situación psicodélica, con saturación sensorial, volviéndose locos, buscando volverlos locos, y mantenerse entre indiferente y desafiante, ya muestra un poco la personalidad que tenía el doctor Roquet. Entonces, cuando entraban en esa sala, empezaban a funcionar los equipos de saturación sensorial que eran compuestos por varios equipos de reproducción estereofónica, platos de tocadiscos, reproductores de cintas y proyectores de cines y de diapositivas. También luces de colores, y las paredes estaban decoradas con imágenes y pósters. Todas esas imágenes que él iba proyectando intentaba que fuera la gama más amplia de experiencias del sufrimiento y de la vida humana. Por tanto, proyectaba imágenes a la vez de muerte, de sexo, del nacimiento, de la infancia, de la lactancia, de la religión, de la guerra, de los ancianos, de la enfermedad, aleatoriamente, creando un ambiente
cuasi infernal, quiero decir, variando la intensidad de esas imágenes y de las luces dependiendo cómo la sesión iba avanzando. Así anecdóticamente, recuerdo uno de sus hijos me explicó que en una sesión había un comentario, había un hombre que tenía un trauma, un síndrome de estrés postraumático por haber estado encerrado en un campo de concentración durante la Guerra Mundial. Él era de etnia judía. Y el comentario de Salvador preparando la sesión fue decirle a su hijo: prepara el disco con los discursos de Hitler, que hoy viene el judío. Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Que en un momento dado él buscaba esa catarsis emocional, ¿no? Donde la persona realmente pudiera romper sus defensas. Cuando llevaban así unas 4 o 6 horas, dependiendo de las circunstancias, los dejaba o los ponía él mismo. Agarraban y los ponía a dormir 1 hora. Yo sé que él agarraba, se iba y se dormía 1 hora realmente. Pero se va a entender que el doctor Roquet, en realidad, su aspecto era de una fragilidad suma. Era un hombre pequeñito, con las piernas arqueadas por el raquitismo, de pelo blanco. Yo como niño cuando lo conocí siempre pensé que era un hombre viejísimo y duró muchos años y continúa siendo viejísimo. Ya era anciano cuando lo conocí, tenía una piel realmente marcada por unas arrugas profundas del sol y tenía una fragilidad física. Sin embargo, esa fragilidad física, sumada a una tranquilidad, a un control del sistema nervioso que a veces parecía humorístico, realmente podía cumplir, desde mi punto de niño, todos los tópicos del mexicano, porque era todo ahoritita. De hecho, entre sus pacientes y sus colaboradores hablaban de Roquet Time. Roquet Time era, en realidad, Roquet decide cuándo se hacen las cosas. Y él llevaba el ritmo. Y entiendo que en ese momento él necesitaba descansar y creía que era el momento de que la gente descansara, para después de ese momento, que también debía servir de interiorización a los pacientes, de paz, después de esas horas de saturación sensorial, los volvía a reunir y empezaba una dinámica de grupo. Entonces, en esa dinámica de grupo era muy importante porque el doctor Roquet utilizaba elementos también muy curiosos, como el psicodrama, la lectura de textos, la lectura de textos de los propios pacientes, la lectura de poesía, de filosofía, los dibujos. Utilizaba todas las técnicas de expresión que podía para permitir esa expresión final, esa expresión catártica. De hecho, él tomaba una actitud en ese momento confrontativa, donde de alguna manera ponía a los pacientes enfrente de esos problemas que intentaba solucionar, de la patología. Incluso, a veces he oído que en momentos muy concretos, por poner un ejemplo, podía estar un paciente con problemas con la relación con su papá o con su pareja. Y en ese momento de la integración, Roquet era capaz de decir: pues, ¿qué le dirías a tu papá? No, pues le diría esto, le diría que le amo. Pues un momento, que entre su papá. Y en ese momento hacía entrar al papá, díselo tú en persona. Dile que le amas.
De hecho, los pacientes dicen que en realidad, pese a que la saturación sensorial era una experiencia muy fuerte, donde realmente se producían las catarsis eran en esas integraciones. Y eso es también muy interesante. Después él trabajaba, lo que hacía, utilizaba mucho es hacer rellenar estos cuestionarios de valores y revisaba, hacía los dibujos, hacía los análisis de los dibujos. Existen cientos de dibujos y análisis guardados en algún archivo de todos sus pacientes en esa época que nunca se han recuperado, por ejemplo, ¿no? Y que algún día algún historiador espero que tenga la fortuna de recopilarlos y estudiarlos, porque creo que es un material invaluable, ¿no? Este era el diseño terapéutico de las sesiones. Sin embargo, cuando explico esto siempre siento que me quedo corto, ¿no? Porque realmente se ha de comprender cómo hacía interactuar a todo el equipo, a todas las personas, cómo esa experiencia realmente era una experiencia de crecimiento y terapéutica no solo para los pacientes, sino también para las otras personas que asistían. O cómo, por ejemplo, él tenía la habilidad de saber y de escoger las dosis y las sustancias, teniendo en cuenta incluso todos los aspectos médicos de la persona. También esa utilización de esa sustancia que nadie había utilizado, que hasta ese momento era desconocida en psicoterapia, que era la ketamina, y que producía ese efecto radicalmente disociativo hasta el punto de que era habitual que las personas perdieran el control de sus esfínteres o entraran cayeran al suelo, incluso a veces en convulsiones. Para mí eso muestra la genialidad, la incapacidad que tengo, de hecho, de imaginarme cómo el doctor Roquet diseñó ese marco terapéutico y la habilidad y talento increíble que debía tener para poderlo manejar. Realmente yo creo que, aparte de la utilización de las sustancias, el trabajo humano que desarrolló el doctor Roquet es de una profundidad que hoy en día es muy, 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 muy difícil de encontrar. Me gustaría, ahora sí, perdón, permitirme, ¿no? Porque a veces las palabras de otros son mejores que las mías propias, ¿no? Y me gustaría citar a Walter Houston Clark, que era doctor en psicología, profesor de psicología de la religión, un importante investigador en la teología y en las experiencias con sustancias en todo el mundo, y que colaboró con Roquet y escribió sobre él, ¿no? En el prólogo del libro, el único libro que publicó Roquet, escribió en su prólogo: el doctor Roquet es un psiquiatra sumamente talentoso. Su innovadora modalidad de terapia es de las más efectivas que yo he conocido en lugar alguno. Él logra en meses, y no en años, con más efectividad lo que realmente es un psicoanálisis. Además, como ha aprendido de los indígenas la manera de guiar a un gran número de personas al mismo tiempo, puede llevar a cabo esta psicoterapia con un costo mucho menor por persona. Yo creo que la aceptación general de sus técnicas podría significar un avance por varias generaciones de la práctica de la psicoterapia. Ahí quedan sus palabras y espero que os haya transmitido esta idea, este sentimiento que me ha tocado a mí de intentar transmitir cuál fue su trabajo, ¿no? Quiero, como parte final de esta conferencia, ¿no? y también hablar de cuál creo que fueron sus aportaciones al campo de la psicoterapia, cuál creo que son las cuestiones que deberíamos tener en cuenta hoy en día
cuando se está desarrollando esta nueva psicoterapia, este renacimiento psicodélico, e incluso yo creo que estos planteamientos pueden llegar a aquellas personas que de alguna manera estén desarrollando una investigación personal e incluso espiritual con estas sustancias. Porque creo que son los puntos que hablan de esas posibilidades y de esos peligros de la psicoterapia con psicodélicos. El primer punto que yo creo que Roquet puso en énfasis y que es muy importante para entender su psicoterapia es el problema de cómo superar el miedo humano a afrontar el conflicto interior. Cómo nuestra personalidad, que nos protege del sentir, del dolor, es tan difícil de evitar, tan difícil de desmontar, y por tanto, cómo se ha de poder acceder, cómo acceder a ese núcleo, a esa esencia profunda de amor del ser humano, más allá de esa personalidad. Y es muy importante, creo yo, porque allí es donde se entiende el uso de Roquet de esos disociativos, porque él realmente se dio cuenta de que aún con la experiencia psicodélica, aún con un marco indígena, el ser humano occidental tenía una complejidad en su personalidad, una complejidad en su neurosis, que debía ser realmente desmontada pieza a pieza, con mucha delicadeza, con mucho amor. Y para lograr eso se necesitaba que el terapeuta tuviera una gran habilidad, tuviera un gran trabajo personal en su conocimiento práctico con las sustancias, en su conocimiento de la psicología humana, pero también en el conocimiento de su sufrimiento, en trabajar desde su propio amor, desde su propia aceptación de su humanidad. Él creía que realmente solamente la parte más importante de esa psicoterapia con psicodélicos en realidad era esa relación terapéutica que se establecía entre el terapeuta y el paciente, esa relación de confianza sagrada, que sin esa relación, sin esa entrega que pudiera hacer el paciente al conocimiento y a la autoridad de la otra persona, no había manera de que pudiera atravesar esa experiencia de locura y de muerte necesaria para llegar a la esencia. Que solamente sintiendo que esa persona tenía una solidez extraordinaria y una compasión total por su sufrimiento, era capaz de dejarse llevar de la mano a través de ese infierno que es el sufrimiento profundo. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo hoy se está intentando desarrollar esta psicoterapia psicodélica en estos tiempos modernos, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que parte de esa idea de que en realidad el psicoterapeuta tiene un papel meramente de acompañante, donde el paciente debe realizar el trabajo prácticamente solo, de una manera interior, confiando en lo que en esos ámbitos se ha denominado el sanador interno, sin ayuda, sin necesidad de otras técnicas como las que utilizaba Roquet para superar esas neurosis.
yo creo que esto es muy importante porque realmente es la psicoterapia, es todo el proceso psicoterapéutico, es esa alianza terapéutica con el paciente la que, según Roquet, permite el trabajo profundo. También se ha de entender que Roquet hizo una observación de ese trabajo profundo, de ese trabajo con psicodélicos, que para mí es una aportación muy importante y que también creo que cuestiona en general cómo se está planteando hoy en día, ya que él observó que habían, en la experiencia psicodélica, habían niveles de profundización de la persona a través de ese proceso, donde en cada etapa del viaje, poco a poco, iba profundizando, iba debilitándose esa coraza caracteriológica hasta poder acceder a ese núcleo, a esa experiencia auténticamente mística. Entonces, él observó que habían como 4 niveles de profundización en la terapia, que en las primeras sesiones, en las sesiones cuando empezaba a trabajar con la gente, había un nivel muy superficial, donde lo que aparecía eran básicamente somatizaciones, sensaciones de ansiedad, somnolencia, euforia, pero era una fase como, eran los primeros viajes de entrada, donde la persona realmente tomaba en contacto y no había un trabajo más que ese introducirse en el trabajo. Observó que en las siguientes sesiones apareció un segundo nivel de profundización y es muy curioso porque ese nivel de profundización yo creo que es el nivel al cual hoy se llega e incluso es un nivel en el cual se han establecido según qué escuelas de trabajo con psicodélicos, que es lo que él llamaba el nivel de la fantasía, el nivel de las pseudovisiones místicas, las pseudoalucinaciones, decía él. Para él este era un nivel de disfrute, un nivel hedonista, donde la persona en realidad podía tener experiencias de todos los tiempos, visiones fantásticas de dioses, de Buda, de lo que fuera. Sin embargo, eran experiencias que en realidad no eran transformativas, sino que de hecho provocaban incluso una cierta inflación del ego, una cierta falsa seguridad neurótica en la cual la persona creía que había tomado contacto con Dios, pero que en realidad era un trabajo muy superficial. Era a partir de la tercera fase que él hablaba, en la cual la persona entraba en contacto con toda su problemática biográfica, con todos sus traumas, con su sufrimiento, con su dolor, con su tristeza. Esa era la etapa interesante donde el inconsciente realmente emergía. Es al final de esa etapa cuando él utilizaba los disociativos y provocaba esa experiencia de lo que sería la 4ª fase del trabajo, que es la desintegración de la identidad y la experiencia realmente mística a partir de esa desintegración, de esa muerte simbólica, cuando él podía acceder al amor, cuando la persona realmente entraba en contacto con Dios. Claro, yo creo que este análisis de las experiencias, si se extendiera de manera popular, variaría mucho cómo estamos interpretando el potencial sanador de según qué experiencias con psicodélicos e incluso por qué, por ejemplo, ciertas personas de manera espiritual o de manera
introspectiva toman esas sustancias y sin embargo su personalidad solo queda cambiada superficialmente, produciéndose la aparición de un ego espiritual donde se sienten realmente superiores a los otros porque han tenido esas experiencias y sin embargo no ha habido un cambio profundo de valores. Creo que sería muy interesante analizarlo desde este punto de vista. Para ir acabando, digamos, el otro elemento que yo creo que está ahí, que está por más hoy en día y que creo que es una puerta precisamente a ustedes, que son las siguientes generaciones de investigadores, de psicoterapeutas posiblemente, que trabajen con estas sustancias si los dioses lo permiten y tiene que ser así, que es ese elemento de los elementos externos a la terapia, esos elementos de saturación sensorial, esos elementos de trabajo corporal, de aplicación de toda una serie de técnicas que favorezcan externamente, aparte de la sustancia, esa desintegración de la personalidad. Yo creo que ese trabajo que hacía Roquet con imágenes, con sonidos, con música, con varias mezclas sonando a la vez, con ese trabajo de saturación sensorial, realmente es un elemento que podría realmente aportar mucho, no solo a la terapia con psicodélicos, sino a la psicoterapia en general, favoreciendo ese acceso al inconsciente. Entonces, creo que es una técnica que hoy en día, con las capacidades tecnológicas que tenemos, piensen entonces en manejar 2 reproductores con cintas y los vinilos y la música con un mezclador, debía ser complicadísimo. Sin embargo, hoy en día prácticamente esto se puede hacer desde un laptop. Entonces, tenemos unas posibilidades ahí que no han estado exploradas y que realmente les animo a ustedes, o creo que es muy importante que de alguna manera algún día sean investigadas. Porque realmente estamos ahí, sabemos muy poco, estamos aún experimentando con todo esto, sabemos muy poco del ser humano, sabemos muy poco de cómo funcionan estas sustancias. Ahí el último elemento que yo quisiera decir y que también les animo y que creo que de alguna manera es el legado de Roquet, también en ustedes, es ese reconocimiento de la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas que llevan utilizando esas sustancias para sanar durante cientos de años. Ahí, si pudiéramos tener la humildad y la capacidad para acercarnos a ellos y aprender realmente, para tratarlos no como iguales, que sería muy bueno, sino como maestros que son, aprendiendo a manejar y entendiendo cómo ellos manejan esas sustancias. Creo que sería un cambio radical de la manera de trabajar en general en la salud mental, ya no en el trabajo con psicodélicos. Y es muy importante que ustedes que están aquí en México y que aún pueden tener el acceso directo, no a unas sustancias de laboratorio, no a unos documentales, no a los viajes antropológicos de un rico yendo a visitar a los chamanes, sino ustedes que pueden acercarse a las comunidades, convivir con ellos, observarlos y realmente aprender, lo hagan. Comprendan el valor que tiene ese conocimiento que no es occidental, que no es racional, que es un conocimiento del amor, del sufrimiento humano.
Ahí es donde yo les animo. Y quiero que entiendan el valor que tienen ustedes estando aquí en otra cultura, con acceso a estas culturas, pudiendo aportar desde su cultura, que no tiene esa mentalidad anglosajona, protestante, ilimitada que tienen los gringos y los ingleses, sino desde su visión sincrética, latina, indígena. Creo que ahí pueden ustedes realmente hacer una aportación y una profundización muy seria y una crítica a cómo se está desarrollando todo esto. Si esto fuera así, para mí creo que el doctor Salvador Roquet estaría profundamente orgulloso de su trabajo. Creo que con esto me voy a despedir. He intentado expresar la profundidad de este trabajo. Estoy abierto a preguntas. Voy a intentar a ver si a través de nuestros amigos los organizadores me pueden ustedes enviar algunas preguntas y yo les responderé buenamente como pueda. Les doy muchas gracias por haberme escuchado, por la paciencia, por haber soportado este medio y muchas gracias a todos los que me habéis ayudado.